Sublime gracia, un himno hermoso que nos recuerda el regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Pero solo nos pide una cosa: que le reconozcamos como nuestro único y suficiente Salvador. Su amor por nosotros es grande, es eterno. Él pagó el precio. Esto es gracia de Dios. Sublime gracia del Señor, que ha unido
buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy domingo 1 de noviembre del 2020. Gracias por acompañarnos. Estamos regresando a la virtual para este domingo y el próximo domingo 8 nos han prometido que después de eso podemos volver a nuestros servicios presenciales. Espero que así sea, pero aquí estamos con ustedes en este día domingo, 1 de noviembre. Gracias por acompañarnos en este día. Roma cayó en el año 476 después de Cristo. Ya no gobernaba a Europa. Fue entonces que la Iglesia romana comenzó a convertirse en una poderosa institución. Pero ese poder y esa riqueza ayudaron a llegar a la corrupción y su separación de la palabra de Dios. Por falta de las escrituras, Europa entró a la edad del oscurantismo. Era un tiempo terrible, una gran miseria, pobreza, ignorancia, no habían escuelas, se prohibía la lectura de la palabra de Dios. La gente vivía una vida de pesadillas. Y la iglesia de Roma no tenía ninguna esperanza que ofrecer. Pero un monje valiente volvió a las escrituras y encontró esperanza. Y no pudo contener su hallazgo. Y en tiempo se inició lo que se llama la gran reforma espiritual, la reforma protestante en Europa, que trajo esperanza nuevamente a las vidas de las personas y cambió muchas vidas. Por la reforma vinieron las escuelas, vino la traducción de la Biblia, vinieron la fundación de muchas escuelas, la lectura de la palabra de Dios, la impresión de la Biblia. Muchas cosas cambiaron, cosas positivas. Quiero que vean este video y en unos momentos volvemos y continuamos. Hola, mi nombre es Sara. Si esto fuera el siglo XIX, es muy probable que yo no pudiera leer, ni siquiera un libro o una revista, porque en ese tiempo no había escuelas para gente normal. De hecho, la segunda parte del siglo XIX, solo 1 de cada 10 mujeres sabían leer y solo 3 de cada 10 hombres podían hacerlo. A día de hoy, el 98% de la población, o sea, casi toda España, puede leer. Pero lo que muy pocos saben es que un gran impulsor de nuestro sistema educativo para que eso cambiase fue la Reforma Protestante del siglo XVI. La Biblia fue la impulsora de lo que se llamó la pedagogía de la Reforma. En realidad fue la protagonista, porque el mismo mensaje bíblico dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no podían conocer la verdad, no podían leer la Biblia en su idioma. Era común que se leyera en latín. Por eso es que Lutero hizo un inmenso trabajo para traducirla al alemán. Y posteriormente esa misma Biblia de Lutero sería traducida al francés, incluso previamente al holandés, al inglés, y en realidad se fue traduciendo a mayor parte de los países de Europa. Uno de los grandes obstáculos con los que se encontró fue el analfabetismo generalizado del continente, ya que solamente unos pocos tenían acceso a la escuela, y por eso había que hacer algo para que todos pudieran leer la Biblia. Con el reformador Martín Lutero a la cabeza, se destacó la importancia de la educación desde el hogar, y con los padres como máximos responsables. El énfasis en los principios educativos involucró siempre a los padres, reforzándose esto en el siglo XIX en España, hasta llegar a lo que hoy serán las actuales AMPAs, las asociaciones de madres y padres de alumnos. España, en la primera parte del siglo XIX, era uno de los países que contaba con el mayor índice de analfabetismo en toda Europa. William Rule, pastor evangélico, abrió en Cádiz la primera escuela evangélica en España en 1835. Esta fue una escuela gratuita y coeducacional, algo que en aquel tiempo fue totalmente novedoso e incluso arriesgado. Santiago Thompson fue un inglés que estuvo en España con el deseo también de dar a conocer el Evangelio, pero él era pedagogo
y hizo un trabajo fundamental según el sistema lancasteriano o como se conoce popularmente la enseñanza mutua. La aportación de estos protestantes, entre otros muchos, fue seguida por muchos educadores españoles. Para el protestantismo, la escuela fue una de las instituciones más importantes de la sociedad. Esto produjo lo que se llamó el milagro de la multiplicación de los colegios, pues para contrarrestar la influencia de las escuelas evangélicas, la Iglesia Católica abrió también escuelas, lo que en definitiva significaría que la educación fuese potenciada, beneficiando así a la sociedad española, que pasó a ser más culta. Entonces podemos decir que la educación para todos, tanto niñas como niños de cualquier clase social, y la educación desde el hogar, con los padres como máximos responsables, fue impulsado por la Reforma Protestante. Pero más que leer y escribir, el efecto de la Reforma fue que cada uno, tú y yo, pudiéramos entender y decidir por nosotros mismos. Los principios de la Reforma Protestante aún siguen siendo aplicables. ¿Y cuáles son esos principios? Pues para eso no sería bueno que lo buscaras tú mismo en la Biblia. ¿No fue por eso por lo que aprendimos a leer? Este monje fue Martín Lutero, y la Biblia y el Evangelio cambiaron la vida de miles y miles de personas en Europa y siguen cambiando vidas hasta el día de hoy. Estamos comenzando una serie sobre las 5 causas de la gran reforma espiritual en Europa, y esas causas han traído grandes beneficios y los seguimos gozando hasta el día de hoy. Pero para los que no conocen quién era Lutero, quiero hacer un breve repaso de su vida. La tarde del 31 de octubre, 31 que fue ayer, sábado, en 1517, hace 503 años, el monje alemán Lutero clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg 95 tesis protestando la venta de indulgencias en esa ciudad. Indulgencias era lo que uno compraba para tratar de sacar un ser querido, un amigo del purgatorio y mandarlo al cielo. El día siguiente, el 1 de noviembre, era el día más concurrido en la iglesia porque se exhibían 5,000 reliquias, cosas que decían que venían de los tiempos de Jesús, que si esos fueron adorados con una ofrenda generosa, uno podía recortar hasta 500,000 de años del purgatorio para un familiar o un ser querido. Protestar contra las reliquias era un acto peligroso porque la venta de esto estaba construyendo el Vaticano. Lutero se molestó no solamente por el abuso a la gente en el pueblo, sino también porque esto no se enseñaba en las Sagradas Escrituras. ¿Quién era Lutero? Quiero leer algo de su vida. Nació en 1483 a Hans y Margarita Lutero. Hans era un pobre minero que ahorraba cada centavo que pudo para darle a su hijo una buena educación. Quería que fuera abogado. A los 18 años de edad, el joven Martín ingresó a la universidad. Fue un alumno brillante. 4 años más tarde recibió su doctorado en leyes. Tenía por delante una gran carrera y su papá estaba muy orgulloso de él. Pero un día, mientras regresaba a su pueblo a caballo, un gran aguacero lo sorprendió. Estaba en campo abierto y de repente cayó un rayo tan cerca a su caballo que el animal se asustó y tiró a Lutero al suelo. Lutero gritó: «Santa Ana, sálvame y me haré monje». Al darse cuenta que estaba sano y salvo, Lutero se puso de pie y en ese momento decidió dejar su carrera en derecho y entrar a un monasterio agustino en su mismo pueblo. Como se puede imaginar, su padre estaba furioso. Ahora, en vez de tener un hijo abogado y prosperando, tenía un hijo monje y pobre. Todas las tardes en el monasterio era costumbre ir a confesión para confesar los pecados de las últimas 24 horas. Ahora, ¿de qué y cuántos pecados se va a confesar un monje en un monasterio? Padre, pecado porque codició el postre de mi
hermano Andrés aquí al lado, o me quedé rezando 5 minutos después de que tocaron la hora de acostarse. Es decir, ¿en cuántos problemas puede meterse un monje en 24 horas en un monasterio? La mayoría de los monjes probablemente decían a su confesor: Padre, bendíceme, he pecado, y el confesor le daba un pequeño castigo, y el alumno volvía a su celda, a su cuarto, para seguir sus estudios. Pero cuando Lutero llegaba a confesarse, comenzaba a enumerar los pecados del día anterior, y se pasaba 1, 2, 3, hasta 4 horas confesándose. Mencionaba cada pensamiento, cada palabra que él sentía que no le agradaba a Dios. Volvía loco a su confesor, no sabían qué hacer con este muchacho. Pero el padre confesor se dio cuenta que en verdad Lutero sufría una tormenta espiritual. Lutero no encontraba paz para su alma. Rezaba todas las oraciones asignadas, ayunaba días, se castigaba, hizo un viaje a Roma, subió de rodillas las escaleras de Santa Elena, pero de nada le servía. Y Lutero decía: soy pecador. Ninguna de estas cosas sirve para perdonar mis pecados. Todas son obras mías. Y lo único que veo es Cristo, el juez, enojado y listo a arrojarme a las llamas del infierno. ¿Me preguntas que si amo a Dios?, le decía su confesor. A veces odio a Dios. Me paso 4 horas en el confesional pensando en cada palabra, cada pensamiento que hubiera ofendido a Dios. El Padre me perdona y tengo 5 minutos de paz. Vuelvo a mi celda y mis estudios, y a los 5 minutos se me atraviesa otro pensamiento que yo no confesé y pierdo mi paz. Lutero estaba consciente de que vivía en la presencia de un Dios santo. Recordaba que Dios decía: sed santos porque yo soy santo. Yo creo que la mayoría de la gente hoy día no se preocupa mucho por la condición espiritual de su alma. Pocos nos angustiamos por la condición de que si tenemos pecados no confesados. Justificamos nuestros pecados y pensamos que si nos confesamos de vez en cuando, esto es lo suficiente, que con rezar unas oraciones nos libramos de todos nuestros problemas. Pero no es así. Dios nos manda a vivir en santidad, así como Él es santo. Ahora, Lutero había estudiado leyes y él entendía perfectamente lo que las leyes demandaban: perfecta obediencia. Deuteronomio 6:5 dice así, y esta es palabra de Dios, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento. Y Jesús repitió esto varias veces en el Nuevo Testamento. Y Lutero decía: yo quiero ser honesto. Yo no he amado a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma, ni por 5 minutos. ¿Qué les voy a decir a mis feligreses? ¿Cómo les voy a instruir a ellos? Y Lutero se preguntaba: ¿cómo puedo yo, un pecador, presentarme delante de un Dios santo y ser aceptado? Es imposible. Yo estoy condenado. Soy sacerdote de la iglesia y no soy justo. Y mi conciencia me atormenta. Si yo no encuentro paz para mí, ¿cómo puedo darle esa paz a mis feligreses? Una noche en el monasterio, el doctor Lutero preparaba unas pláticas para las clases que él daba en la Universidad de Wittenberg y estaba estudiando la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y en el capítulo 1 de Romanos, Lutero leyó este versículo:
Romanos 1:7, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe en Jesucristo. De repente, escribió Lutero, me di cuenta que la justicia que Dios pedía no era mi justicia. Yo no la tengo, yo no la puedo dar, sino que Dios pedía la justicia del Cristo crucificado. Y que el Padre que tanto nos ama, regala esta justicia a todo aquel que ama a Dios y ha puesto su fe y confianza en Cristo. A esta persona Dios le da la justicia de Cristo. Dijo, comprendí que mi salvación y mi justificación ante Dios no dependía de mis obras, ni de mis rezos, ni de mi justicia, sino que mi salvación y mi justificación eran dadas a mí por la justicia de Cristo. Lutero siguió y dijo, cuando yo comprendí esto, la luz del Evangelio entró a mi alma, las puertas del paraíso se me abrieron y yo pasé. Por fin yo era salvo, exclamó Lutero. ¿Dónde encontró Lutero paz y esperanza? En las Escrituras. Ahora, hay 5 verdades que trajeron luz a los reformadores. Se llaman las 5 solas. En latín, la primera se llama sola escritura y ese es el que vamos a comenzar hoy, sola escritura. Ahora, para los que no conocen muy bien la Biblia, quiero repasar brevemente la singularidad de las Escrituras. Primeramente, son 66 libros en 2 secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Fueron escritos a través de 1500 años, todos los libros de la Biblia, por más de 40 autores en 3 continentes. Son 66 libros, pero con un solo tema y una sola historia, la caída del hombre y la redención del hombre en la persona de Jesucristo. Desde Adán hasta Abraham es la historia de la raza humana. Desde Abraham hasta Cristo es la historia del pueblo hebreo, el pueblo escogido. Y desde Cristo hasta el día de hoy es la historia de la iglesia. Detrás de todos esos miles de años hay 10,000 eventos y Dios está en todos esos eventos. Dios es el autor de nuestra historia. Dios es el creador del mundo. Y la eternidad está antes de Génesis, es la eternidad. Y después del libro de Apocalipsis está la eternidad. Y en este sándwich entre Génesis y Apocalipsis es la era de los hombres. No es mucho tiempo. Es como un grano de arena sobre las playas de la eternidad, las playas del mundo. Pero es muy importante, es cuando Dios intercede en nuestras vidas. Orden del Antiguo Testamento, 39 libros escritos en hebreo, de 1500 antes de Cristo hasta 400 antes de Cristo. Pentateuco, Génesis a Deuteronomio, 5 libros donde encontramos los nombres de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José y de Moisés. Los libros históricos de Josué hasta Esther. Josué conquista Palestina, Esther es la bella reina judía que salva a su pueblo. Los libros poéticos de Job hasta Cantares, los libros de los profetas mayores de Isaías a Daniel y los profetas menores de Oseas a Malaquías son 12 libros. Eso es el Antiguo Testamento. El orden del Nuevo Testamento son 27 libros escritos en griego del año 60 hasta el año 90 después de Cristo. Nomás un periodo de 30 años, todo el Nuevo Testamento fue escrito. Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de los Hechos, la formación de la iglesia. Las cartas paulinas, de Romanos a Filemón. Las cartas universales, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas, y esas son 8 cartas. Y finalmente Apocalipsis, que es la visión del apóstol Juan. Quiero ver aquí que estamos celebrando hoy, que tenemos las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que la Biblia hace por uno?
Y quiero mencionar muy brevemente los beneficios, lo que la Biblia hace por nosotros. Primero, la Biblia me enseña de Dios. El primer versículo en la Biblia es Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia es la revelación del carácter y la voluntad de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me dice cómo es Dios. Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios, habla de la omnipresencia de Dios. Dice Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Nuevo Testamento comienza con Cristo. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Me dice quién es Jesús. En el bautismo de Jesús dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces la Biblia me dice quién es Dios, quién es Cristo. También segundo, la Biblia me enseña quién soy yo y cómo ser salvo. Las grandes preguntas existenciales que los más de 7,000 millones de personas en este mundo que todos tienen que contestar son, ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Y qué va a pasar conmigo después de mi muerte? Todos tienen que contestar esas preguntas y solamente Dios tiene las respuestas. Dios nos ha creado nosotros para estar con Él por la eternidad. Somos inmortales. Quiere decir que nuestro destino, vamos a vivir para siempre. La pregunta es, ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores, estamos condenados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay esperanza, hay una solución. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda persona que entrega su vida a Cristo, se somete a Cristo, esa persona recibe vida eterna. Esto es como seamos salvos. Otra cosa, 3. La Biblia me enseña cómo vivir esta única vida. Mira, las Sagradas Escrituras son la mera voz de Dios. ¿Tú quieres escuchar a Dios hablar? Lee tu Biblia en voz alta y escucha tu propia voz. Y esa es la voz de Dios saliendo de tu propia boca. Es Dios que nos está hablando. Pablo le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En los días de Jesús, los fariseos habían creado muchas tradiciones que chocaban con las Escrituras. Y los fariseos habían elevado esas tradiciones al mismo nivel de autoridad con las Sagradas Escrituras. Pero Jesús elevó las Escrituras sobre las tradiciones, porque la palabra de Dios no compite con nadie, es nuestra última
palabra que nosotros debemos obedecer. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Él no dijo, esta tradición dice eso, o esto dice esto. Él dijo, escrito está, escrito está. Por eso, la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Tiene la última palabra en todos los asuntos. Entonces, todo lo que uno cree tiene que estar cimentado en las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia me enseña a qué y quién debo desear en mi vida. El apóstol Pedro escribe, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro está diciendo, desea la palabra de Dios, tenga hambre y sed de la palabra de Dios. También Salmos 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Deseamos a Dios sobre todo. Otra cosa que la Biblia hace por mí, me corrige, cambia mi conducta. El autor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón. La palabra de Dios desafía nuestras vidas. Y por último, 4, la Biblia me da esperanza para hoy y para mañana. La palabra de Dios es esperanza para vivir. No sé cómo estamos pasando estos días, ahora que estamos en estos 15 días que apretaron el botón, ¿verdad? El botón rojo que vamos a restringir todo. Algunas personas ya a través de estos meses se han estado perdiendo la esperanza. ¿Necesitas esperanza? Noten lo que Dios dice en el Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Es un salmo del rey David. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Necesitas paz? Pablo escribe en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No tienes que ir al psicólogo si tú entiendes lo que ese versículo quiere decir. Lo que te está afanando, se lo cuentas a Dios. Y dele gracias a Dios por todo lo que Él ya ha hecho en tu vida, y de antemano le das las gracias por lo que va a hacer, y dice que nos va a dar una paz sin cambiar las circunstancias. Nos va a dar una paz que no vamos a entender, comprender de dónde viene, pero la vamos a gozar. Esta es palabra de Dios. Esto es lo que esto nos enseña. Pablo dice que vendrán días cuando las personas no querrán escuchar ni obedecer la palabra de Dios. Ya estamos en esos días. La gente no quiere escuchar la verdad, quieren escuchar lo que quieren escuchar, lo que les hace sentirse bien. Huyen de la verdad. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3, y le dice a él, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
yo he decidido persistir. ¿Qué vas a hacer tú? Lee tu Biblia en una forma sistemática todos los días. Cambia tu semana en una forma impresionante. Memoriza porciones. Cuando tú memorizas porciones de la Biblia, el Espíritu Santo los va a traer a tu memoria en el momento que los necesitas. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Hoy, este domingo 1 de noviembre, celebramos esa primera sola de la reforma espiritual. Solamente las Escrituras es nuestra única regla de fe y conducta y todos los beneficios que vienen. Esta es palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Hacemos una oración. Padre Santo, gracias por tu palabra en este día, primer día de noviembre. Estamos, Padre, celebrando esa primera sola. Las Sagradas Escrituras es manual para nuestra vida. Afirma estas verdades. Y gracias por todos los que han ido antes de nosotros para conservar tu palabra y pasarla a las generaciones venideras. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.